Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. The head of Spanish football, Ángel María Villar, was detained in Madrid. State prosecutors say that, amongst other things, he's suspected of organising international matches that financially benefited his son. He was part of the FIFA Executive Committee that in 2010 awarded the 2018 and 2022 World Cups to Russia and Qatar. 10.751 inmigrantes han entrado de manera irregular en España por vía marítima y terrestre. Repito, 10.751 personas. De estas 10.751 personas, 3.204 a través de Ceuta y de Melilla, lo que supone un aumento de un 100,4% respecto al mismo periodo del año 2016. Les recuerdo que la vía principal de entrada en las ciudades de Ceuta y Melilla es por vía terrestre. Principalmente se lleva a cabo por asaltos al vallado fronterizo o en los dobles fondos de vehículos, ya sean turismo, furgoneta o camiones. Yo le diría al ministro del Interior que él dice que no tiene ninguna duda de que los Mossos actuarán de acuerdo con la ley. Yo le diría que tengo muchas dudas de que toda la policía española actúe de acuerdo con la ley y invitaría al ministro a que mirara esta noche el reportaje de TV3, porque poner en duda la actuación de los Mossos d'Esquadra y cada día hablar de los Mossos d'Esquadra cuando es un cuerpo de referencia y silbar, lo que se dice en catalán, xiular, delante de todo lo que está apareciendo en la operación Cataluña. Hoy hemos asistido a un capítulo más de esta crisis interna del Govern de la Generalitat y una muestra perfecta de lo que llevamos diciendo tanto tiempo, y es que el presidente Puigdemont tiene una única obsesión y es sacar a los catalanes del resto de España y del resto de la Unión Europea. Puigdemont no quiere consellers d'Educació, consellers d'Interior, consellers de Territorio. Puigdemont quiere consellers de la independencia. Sí es cierto que vemos como el gobierno de Cataluña ayer mismo pues hizo dimitir a un alto cargo por cumplir la ley, un alto cargo que quería cumplir la ley porque debe cumplir la ley, y por tanto estamos viendo pues un gobierno débil, fracasado y sectario. Y ante esto, pues la respuesta de un gobierno con la fortaleza de la democracia, con la firmeza de la ley y el cumplimiento de la ley. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Nuria, una de tantas expatriadas en Londres, de esas que hemos emigrado por nuestro espíritu aventurero. Es un placer poder poner mi granito de arena para que este proyecto siga adelante. Muchísimas gracias por darnos esperanza a los que estamos tan lejos y, sobre todo, porque nos hagáis sentir que no estamos solos. Un beso muy fuerte. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a los límites del bosque de Sherwood, allí en el último claro, junto a la maleza,
donde se disipa un poco las profundidades del bosque y donde se juntan los proscritos que van saliendo de las profundidades. Bueno, bienvenidos. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están incorporando al programa, que nos van a ayudar a analizar la actualidad. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Gente como Daviriete, Percebeiro, David Quirós, Sánchez Cajal, Ricardo Orts, Nacho Escursel, Sergio Vinuesa, Superfume, tantas y tantos amigos, Ángel Trianero, Pablo Paloma Irazazábal, Enrique Quesada. Buenos días, Enrique, ¿qué tal te encuentras? Oye, a ver si nos vemos, a ver si bajo estos días por el centro y nos tomamos por allí unos zuritos. Norma Echarte, bueno, un montón de personas que se incorporan y que, como digo, nos ayudan también en el análisis de la actualidad. Por eso hay diversas formas de participación en el programa, ya lo sabéis. Almohadilla, la cafetera, Zoido, el impasible. Es el hashtag del programa con el que vamos a comentar. Ya ahora hablaremos el porqué. Ya sabéis que tuvo comparecencia ayer parlamentaria y... En fin, las declaraciones fueron verdaderamente bochornosas. Por eso el hashtag de hoy elegido es almohadilla la cafetera Zoido el impasible, a través del cual podéis participar en esa gran asamblea que se genera cada mañana en el programa y a través de la cual podéis opinar, participar, intervenir en el programa. Como podéis hacerlo también a través del número de teléfono 627 002 002. 627 002 002, la cafetera. Así que, bueno, un abrazo muy especial a la Resistencia de Alicante, que se ha organizado para desvirtualizarse. Bueno, hay varios grupos que se están organizando. A ver, es que hay que ordenarlo, porque además hay gente que se está organizando en grupos de WhatsApp también, diferentes núcleos de la Resistencia por todo el planeta. Y uno de ellos, los de Alicante, tienen una desvirtualización. Os pedimos, eso sí, fotos, os pedimos que nos enviéis notitas también y que veamos las caras de los miembros de la Resistencia. Bueno, pues un abrazo muy especial, porque sabemos además que le gusta mucho también a nuestros expatriados ver cómo se juntan esta gran familia que se ha generado en torno a la cafetera. ¿Estás escuchando? La cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Emilio Silva, buenos días. A traición, te pilla a traición. Buenos días, Fernanda Berlín. Y María.es, lanza un grito, aunque sea Mary. Es que le he dicho, ha sido culpa mía, porque le he dicho a última hora, a punto de empezar el programa, le he dicho, oye, a ver si podemos sacar un audio de Zoido, que veo aquí, no es nuestra responsabilidad, he dicho, porque teníamos otro para escuchar, pero es que esas palabras son tan significativas, tan bochornosas, tan vergonzosas. Zoido, el ministro del Interior, sabéis que como ha tenido varias declaraciones escandalosas, ha tenido que comparecer en el Parlamento y entonces, para defender, hace unos días, sabéis que dijo que las ONGs contribuían al efecto llamada y que contribuían además a las muertes del Mediterráneo y entonces pedía que se quedasen al margen. Claro, fue tan vergonzoso que tuvo que pedir disculpas por carta y ayer, cuando trataba de explicar qué es lo que había pretendido decir, lo único que hizo fue meter todavía más los zapatos en el charco. No es nuestra responsabilidad, dijo el ministro Zoido. Que son víctimas de las mafias que los colocan en unas embarcaciones y que el gobierno de España, con todos los sistemas que tiene a su disposición, acude a rescatarlo, incluso hasta aguas territoriales de Marruecos. Y en lugar de devolverlos a Marruecos, son trasladados a España, donde son desembarcados en nuestros puertos. Quiero destacarles que no es nuestra responsabilidad que decidan huir de su país. No es nuestra responsabilidad directa que decidan hacerlo en condiciones muy precarias. Lo que sí es responsabilidad del Gobierno de España es ayudarles cuando se detectan estas situaciones. Y así lo hacemos. Hay que tener poca vergüenza porque además de ser, en efecto,
absolutamente impasible ante el dolor ajeno, de resultar absolutamente, no lo sé, la verdad es que hemos puesto moderadamente impasible, pero es para que se le catalogue de otra manera. Además de eso, contribuye al peor de los mensajes, al mensaje más xenófobo. Y cuando estamos viendo lo que está ocurriendo en la Unión Europea, estamos viendo con enorme preocupación la historia esta que hay en torno al barco racista con el que la extrema derecha va a patrullar el Mediterráneo. Sabéis que hay una embarcación que ha sido alquilada por un movimiento xenófobo, por Defende Europa, que va a llegar mañana al puerto de Catania y que lo que pretende es dificultar las labores de rescate de las ONGs que socorren a las personas migrantes porque les acusan de traficar con personas. Así que este es exactamente el mismo mensaje que estaba enviando precisamente el señor Zoido. Y ahora sí, María Puntos, buenos días. Buenos días, por decir algo, porque, no sé, al final lo que hace este ministro del Interior es alimentar un poco, es como darle un empujón a ese barco para que llegue a nuestras costas e incluso, a lo mejor, incluso justificarlo, ¿no? Yo creo que, escuchando un poco la declaración de Zoido, él daba cifras, él daba muchos números, él intentaba también solucionar, digamos, esa metedura de pata, por decirlo de alguna manera, contra las ONGs, y él se justificó, ¿no? Él, bueno, pues quiso justificarse con eso, pero al final se ve cómo en su discurso, aunque él no quiera, pues acaba hablando, por ejemplo, de efecto llamada, acaba diciendo pues esto mismo, ¿no? Que no es nuestra responsabilidad directa, es decir, intenta lavarse las manos intentando justificarse. Total, que al final él tiene un discurso xenófobo que intenta tapar, pero es que es algo inevitable para él. Las primeras declaraciones que hizo son terriblemente graves, ¿no? Porque casi hace una semana el diario publicó valga la casi redundancia, un artículo de un psiquiatra, Juan Antonio Palacios, que se titulaba Las playas del ministro del Interior español, empatía cero, crueldad y psicopatía, ¿no? En las que hablaba de sí lo que estaba pidiendo el ministro Zoido es que nos encontrásemos con playas con niños ahogados, ¿no? Llevados allí por las olas, porque esa es la consecuencia directa de lo que estaba pidiendo, ¿no? Como una especie de sabotaje, como si estuviera exigiendo a las ONGs que pincharan sus chalecos salvavidas, ¿no? A la hora de salvar a un ser humano, ¿no? Y vuelve a ser esta doble moral, ¿no? Porque Zoido es una persona bastante vinculada a la Iglesia Católica, a la religión católica, incluso repetidamente o cada día tuitea, ¿no? En los aniversarios de todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero como a la vez que se muestra ese rechazo, se puede estar exigiendo que gente que huye como huiríamos cualquiera de nosotros, de la guerra, de la miseria, de las violaciones, del tráfico de personas, bueno, pues exigiendo que entren en el mar como en una selva donde tienen todas las de perder, ¿no? Y realmente son unas declaraciones de una tremenda gravedad, ¿no? Lo que pasa es que se están dando en el entorno de una Unión Europea que realmente está actuando de la manera más reaccionaria ante este fenómeno, ¿no? Vemos cómo pasa el tiempo, España incumple su compromiso, ¿no? Y lo que le ha responsabilizado la Unión Europea, que tiene que acoger a 17.000 refugiados, y está mercadeando con eso, ¿no? Ahora digo que me traigo a 500, ahora, quiero decir, jugando con, bueno, pues con seguramente con cierto electorado que rechaza eso, ¿no? Pero está hablando de la vida y la dignidad de seres humanos, ¿no? Que en el fondo somos totalmente iguales y está tratándolos como si fueran de otra manera, ¿no? Y en ese artículo que yo citaba antes acaba con una frase que dice que es cierto en cualquier caso que la ignorancia aliada con el poder es el enemigo más fiero que la justicia puede tener, ¿no? Y es donde el ministro Zoido anda pescando por ahí, ¿no? Que es buscar a la gente que desconoce al otro, que le tiene miedo, y tratando de cultivar pues o extender ese miedo. Pero es así de triste, y además una comparecencia dentro de una comisión del Congreso es útil para informar, pero luego unas declaraciones como esas deberían tener más consecuencias políticas, ¿no?
más consecuencias políticas y más repercusión, porque lo cierto es que hoy no figura en ninguna portada en la prensa nacional, lo cual nos llama la atención, porque es verdad que hay mucha corrupción y hay algunos casos muy significativos, muy relevantes, como ya sabéis, la detención de Villar, Ángel María Villar, que ayer era detenido por la Guardia Civil en una operación que ha tenido una enorme repercusión internacional, es cierto, pero teniendo al ministro del Interior compareciendo con unas declaraciones tan duras. Ayer hizo además una relación del número de inmigrantes que han entrado en España, decía, inmigrantes ilegales. No habla de refugiados, no habla de cifras de gente que solicita asilo, que viene huyendo de las guerras. Lo trataba de colocar frente a los ciudadanos con las frías, con las rígidas, con el rígido marco de las cifras. 10.751 inmigrantes han entrado de manera irregular en España por vía marítima y terrestre. Repito, 10.751 personas. De estas 10.751 personas, 3.204 a través de Ceuta y de Melilla, lo que supone un aumento de un 100,4% respecto al mismo periodo del año 2016. Les recuerdo que la vía principal de entrada en las ciudades de Ceuta y Melilla es por vía terrestre. Principalmente se lleva a cabo por asaltos al vallado fronterizo o en los dobles fondos de vehículos, ya sean turismo, furgoneta o camiones. Esas eran las cifras de Zoido para tratar de justificar, de contraponer la numerosa, lo que tiene que atender, porque es cierto, hay un asunto que también camina paralelo, que está relacionado con lo que tienen que atender las instituciones de este país. Pero ayer Zoido, entre otras cosas, dijo que solamente se acogerá a 500 refugiados al mes, por lo que parece evidente que no se va a cumplir con el compromiso de los 17.500 refugiados que debía acoger España antes del mes de septiembre. Así que fue fiasco tras fiasco, declaración tras declaración, un ministro que, como dice Mamen Páez ahora en Internet, demuestra lo peor o enseña lo peor del ser humano. Y lo que más nos preocupa es que nos hemos ido acostumbrando. Y es verdad, Phantom, nos estamos acostumbrando porque hay muchos zoidos, demasiados zoidos. Will you follow me down? Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, todo esto, ¿no? Yo creo que también tiene que convertirse en un homenaje a las personas, que muchas veces hablamos nos enfocamos lo negativo, ¿no? Pero a todas esas personas que cada día se levantan para descolgar desde un barco un chaleco salvavidas, ¿no? Y por supuesto no obedecen los discursos de gente que es capaz de sentirse impasible ante tanto dolor humano, ¿no? Y a mí me recordaba a un personaje, un oficial de la policía suiza, Paul Gruninger, que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial incumplió las leyes suizas
abrió la frontera y dejó entrar a 3.500 judíos, ¿no? Y fue expulsado de la policía suiza por haber incumplido su legislación. Murió casi en la indigencia 30 años después, en el año 1972. Y unos años después un periodista rescató su historia, un abogado la acogió, lo rehabilitó públicamente y ahora, bueno, pues existe en Suiza una fundación, la Fundación Gröninger, que se dedica a otorgar premios a los derechos humanos, pero precisamente evidencia a veces esa necesidad de la desobediencia civil, ¿no? De que hay situaciones en las que está por encima la humanidad de cualquier ley, ¿no? Bueno, pues si tenemos que hablar de inmigración, cuando hablamos de inmigración, de lo que ha supuesto el fenómeno, de la imagen tan dura que hemos estado observando, tenemos necesariamente que hacerlo con Ibai Arvide. Ibai Arvide, muy buenos días. Con quien siempre es un gusto hablar, y incluso de temas tan crudos como este. Y le decía a Ibai esta mañana, hay dos asuntos que son profundamente graves, profundamente preocupantes. Uno de ellos que nos llama poderosísimamente la atención, el barco que está fletando la ultraderecha, la extrema derecha europea, la extrema derecha alemana, un partido además que está vinculado a un partido nazi alemán. La embarcación Cestar, que está alquilada por un movimiento xenófobo, por Defende Europa, que va a llegar mañana al puerto de Catania. ¿Qué tal? ¿Cómo observas esto, Ibai? Bueno, hay dos planos que me parecen extremadamente preocupantes de esto. El primero es que es un barco fletado para cometer delitos, sin que las autoridades europeas parezcan estar actuando ante ello. Digo para cometer delitos porque todo el mundo sabe que la legislación marítima internacional obliga a que cuando hay una embarcación en peligro, cuando hay gente en peligro, independientemente de su estatus jurídico, independientemente de qué embarcación sea, todos los barcos que están alrededor tienen la obligación de rescatar a las personas que están en peligro. No solamente las ONGs de rescate que se desplazan al mar de Libia para este fin, sino cualquier barco. Por lo tanto, este mismo barco, si se desplaza allí con la intención de no ayudar a gente que está en peligro y de impedir el rescate por parte de otros barcos, estarán cometiendo gravísimos delitos. Y el segundo plano, que no es jurídico, sino que es político, es que estas iniciativas se alimentan de declaraciones como las de Zoido, como las del presidente de Frontex, que vinculan las ONGs de rescate con las mafias de trata de personas y con el fomento de lo que llaman inmigración ilegal. Esto sería el equivalente como denunciar a las empresas de ambulancias por la saturación de las urgencias, es decir, acusar a los conductores de las ambulancias de fomentar los accidentes por trasladar a la gente que necesita atención urgente a los hospitales. Las ONGs están cumpliendo una labor fundamental en el mar de Libia y en otros puntos del Mediterráneo para que los muertos no sean tantos. A pesar de su presencia allí, los muertos durante 2016 y 2017 han batido todos los récords más funestos, y por lo tanto la presencia de este barco allí no solamente es un peligro para las personas en concreto, sino que alimenta esta idea, que además es compartida por muchos gobernantes, de vincular el trabajo de estas ONGs con las mafias, etcétera, la criminalización de la ONG. Bueno, además ahora algunas personas están diciendo, claro, ¿qué es lo que va a pasar el día que se encuentre el barco de Open Arms con este otro barco frente a frente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos aceptar y admitir esto? Oye, Ibai, tú desarrollas tu trabajo en Grecia y en los alrededores. Uh-huh. Y haznos una fotografía de cómo está la situación ahora, porque es verdad que hemos tenido a Grecia en el epicentro informativo durante meses y de pronto ha desaparecido de los medios de comunicación. Grecia continúa siendo el segundo país al que más personas llegan por mar en Europa. El primero es Italia. En Italia, en lo que llevamos de 2017, han llegado 93.213 personas, según los datos oficiales de la ACNUR. A Grecia han llegado este año 10.250 personas. Estas 10.250 se suman a las aproximadamente ya 60.000 personas que habían solicitado asilo, es decir, los 60.000 refugiados, a los que hay que restar las personas que han sido efectivamente reubicadas en otros países en virtud del acuerdo de 2015. Este acuerdo que el gobierno español ha manifestado que no tiene intención de cumplir, así como la mayoría de los países. En realidad solamente Liechtenstein, Alemania
han cumplido este país. Por lo tanto, la situación en Grecia es de estabilización y consolidación de alguna manera de los campos de refugiados que se habían construido durante los 2 últimos años. Durante los últimos meses hemos podido comprobar cómo estos campos, que eran estructuras muy precarias al principio, algunas de tiendas de campaña, etcétera, se están convirtiendo en una especie de nuevos pueblos, de nuevas ciudades o embriones de ciudades, precisamente porque lo que las autoridades habían dicho, y es que serían pues una situación temporal, sería una solución para pocas semanas o pocos meses, todo el mundo está viendo que se va a alargar. Incluso muchas personas que vienen de Oriente Medio, de Irak y de Siria, tienen la referencia de las comunidades palestinas que hace décadas se establecieron en campos de refugiados y pensaban que era una situación temporal, y ahora pues ya van por la 3ª o 4ª generación de habitantes de estos campos de refugiados. Muchos tienen miedo de que les pase lo mismo aquí en Grecia. La mayoría, por lo tanto, intentan irse de Grecia por sus propios medios, es decir, recurriendo a contrabandistas. Y esto también demuestra algo curioso, y es que cada vez que los gobiernos hablan de las mafias o hablan de las redes de contrabando, de las redes clandestinas para pasar fronteras, lo que están obviando es que es el propio cierre de fronteras el que fomenta estas redes. Durante los meses en los que las fronteras de Grecia estaban abiertas y podían salir los refugiados, es decir, las fronteras, el resto de países de la Unión Europea permitían el tránsito terrestre hacia sus fronteras, no había rastro de esas organizaciones. Ahora que están blindadas las fronteras es cuando la oportunidad de negocio es mayor, y es cuando mucha gente que está en los campos de refugiados está intentando recurrir a ellas, pagando muchísimo, arriesgando sus vidas para poder llegar a Alemania, a Holanda, a otros países. Me gusta mucho hablar con Ibai porque creo que hay algo muy significativo y que además se deduce de tus propias palabras. Creo que no somos conscientes, Europa no es consciente de que en las puertas de este intento de gran unión de países se está produciendo la mayor égira desde la Segunda Guerra Mundial, el mayor movimiento humano que va a ser recordado durante generaciones por tantas y tantas personas que están atravesando miles de kilómetros de la mano de sus hijos, de la mano de sus mayores, para buscar refugio, una vida mejor. Y no somos en absoluto conscientes del fenómeno migratorio tan gigantesco que se está produciendo, más allá del drama, que es terrible, que es terrorífico, pero se está produciendo un movimiento humano que va a ser recordado por generaciones de todos aquellos que lo están protagonizando, ¿no? Algún día habrá quien cuente, mi abuelo vino recorriendo miles de kilómetros a pie para instalarse en Europa, ¿no? Y esto, por eso es muy relevante hablar con Ibai Arvide. Ibai, te quiero preguntar una cosa, porque es verdad... Una pequeña precisión. Es cierto lo que estás diciendo, pero tenemos que recordar también que en la gran mayoría de los desplazamientos se producen entre países de fuera de Europa, es decir, dentro de África dentro de la propia África, es decir, en países intraafricanos es donde se produce el mayor desplazamiento de nuestros días, y los países de Oriente Medio están acogiendo muchísimos más refugiados de las guerras de Oriente Medio que Europa, y Europa, teniendo medios, está aceptando únicamente a una parte muy pequeña del total de desplazamientos que se están produciendo a nivel mundial. Hay 65 millones de desplazados en el mundo. De esos 65 millones, apenas 1,5 millones, 2 millones han llegado a Europa durante los últimos 2 años. Por lo tanto, es cierto lo que decimos, estamos asistiendo al mayor desplazamiento en décadas, pero la mayoría de esos desplazamientos ni siquiera rozan las fronteras de Europa. Y por otro lado, también para desmontar la idea de invasión que los activistas de extrema derecha, los neonazis como los del Barco, quieren mostrar, tenemos que recordar también otros datos. A Europa, por ejemplo, a Italia, que es el país, decíamos, donde más personas han llegado durante el último año, han llegado 93.213 personas. Según los datos del propio gobierno italiano, han migrado 280.000 italianos en ese mismo periodo. Es decir, se producen hay todavía más italianos que se van fuera de las personas que llegan a Italia. Hay más españoles que emigran
que inmigrantes llegando a España. Hay más griegos que debido a la situación económica se van a otros países de Europa que las personas de Oriente Medio que llegan a Grecia. Por lo tanto, esta idea de invasión o de desplazamiento tenemos que matizarla. Cuando además Europa, pero desde luego España, tiene una enorme deuda con muchos de los países de su entorno, dice David Quirós, dice, ¿os acordáis de los barcos españoles de la Guerra Civil que llevaron a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a Rusia, México, demás destinos? Dice, pues eso, es imposible que esta nación con su historia permanezca ni un minuto más impasible ante este desastre humano. Oye, Ibai, ¿y cómo reacciona la ciudadanía? Porque Grecia, que como decías, es el segundo país donde mayor impacto tiene la inmigración, ¿la gente cómo lo acoge? En Grecia ha habido una ola de solidaridad fortísima durante los últimos 2 años. En anteriores conexiones lo hemos destacado, ¿no? Que como un país devastado por una crisis económica que dura ya 8 años, casi 9 años. A pesar de ello, la reacción de la gran mayoría del pueblo griego ha sido excepcional. Se han volcado en iniciativas de apoyo a las personas que llegaban aquí, a los refugiados. Pero es verdad que al mismo tiempo discursos como los que hemos estado hablando, estos discursos que vinculan la llegada de refugiados con mafias que criminalizan el desplazamiento de las personas, etcétera, hace que partidos como Amanecer Dorado, que es la tercera fuerza en el Parlamento griego y es un partido neonazi, se sientan fuertes para realizar ataques directamente contra campos de refugiados, contra refugiados en diferentes puntos de Grecia. Se sientan fuertes porque sienten apoyo por parte no solamente de grupos extremistas de toda Europa, sino que Amanecer Dorado destaca muy a menudo la actitud de países, de gobiernos como el de Víctor Orbán en Hungría, etcétera. Tienen un espejo ahí, se sienten muy cómodos cuando hablan de la actitud de países del gobierno como el español, que no cumple su compromiso para reubicar refugiados, y acusan de esta manera en especial al gobierno alemán y también al gobierno griego de situarse del lado de las mafias, de lo que llaman mafias de la inmigración, diciéndoles, veis, el resto de gobiernos de la Unión Europea están defendiendo las fronteras europeas y están defendiéndolas ante gente a la que defendéis. Es decir, este tipo de iniciativas que hablábamos antes, o las declaraciones de Zoido, no son solamente rechazables por una cuestión ética, sino que tienen efectos políticos muy preocupantes, como es el crecimiento de partidos como Amanecer Dorado, de partidos neonazis. Pues Ibai Arvide, observando desde Grecia este fenómeno tan dramático que se está produciendo, te seguimos con muchísima... Por cierto, me están diciendo que has sido padre, Ibai. Sí, hace un mes. Sí. Oye, pues mira, alumbrar una vida en un mundo como este tiene algo de heroicidad, así que felicidades, enhorabuena. Es que me están diciendo aquí los oyentes, hay que felicitar a Ibai, que ha sido padre, y eso es una experiencia vital también de enorme impacto en lo humano, también para una persona. Ibai, felicidades, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Es una mezcla entre el hecho más bonito que puedes vivir con un experimento de privación del sueño para ver cuánto aguanta un cuerpo sin dormir, y estamos muy felices, la verdad. Muchas gracias. O sea que ¿ha salido poco dormilón o es una cosa de tiempos de alimentación? Bueno, es muy bien, pero bueno, hay que alimentarle por la noche y por lo tanto hay que despertarse. Bueno, pues un beso muy fuerte para tu pareja, Ibai, y de verdad enhorabuena, felicidades y muchísimas gracias como siempre por atender esta llamada. Ibai Arvide, muy buenos días, mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adam, válgame Dios. Ahora precisamente les estaba contando tu increíble aventura. Por favor, siéntate. Tráele una silla. No, gracias. No puedo quedarme. ¿Y qué haces aquí? Creía que el médico te había dicho que guardaras 3 semanas de cama. Es cierto, pero hay algo que no puede esperar. Tenemos que hablar, señor. En privado. Naturalmente. Disculpen. Es el contrato del reverendo Horrocks. Sí, el mismo. Podría haber mandado a buscarlo.
este negocio por más tiempo. Maldito seas, Sigwin, si no fueras el esposo de mi hija, te juro. Hola, padre. Hilda. ¿Qué significa esto? He venido a despedirme. ¿Despedirte? ¿Y a dónde vais? Nos trasladamos al este, a trabajar con los abolicionistas. ¿Qué? El veneno te ha corrompido completamente el cerebro. Pues sí, es así, es muy recomendable. Hacía años que no me sentía tan bien. Tilda, te prohíbo que vayas a ninguna parte con este perturbado. Le he temido durante toda mi vida, padre. Me voy con mi esposo. Alan. Escúchame. Por el bien de mi nieto, sino por el tuyo propio. Hay un orden natural en este mundo y quien quiera perturbarlo está destinado al fracaso. Este movimiento no sobrevivirá. Si te unes a ellos, tú y toda tu familia seréis repudiados. En el mejor de los casos seréis unos parias y os agredirán y os escupirán. En el peor, os lincharán o crucificarán. ¿Y para qué? ¿Para qué? Por mucho que hagáis, no será más que una sola gota en un océano infinito. ¿Y qué es un océano? Sino una multitud de gotas. El Atlas de las Nubes, la película que vamos a comentar este viernes, precisamente una multitud de gotas en el océano. ¿Qué es, si no el océano, que una multitud de gotas? Es una película, estoy viendo algunas de las críticas que estáis haciendo, porque ya están llegando algunas, las vamos a comentar el viernes en profundidad, ¿eh? Pero es una película, no es una película sencilla, es una película que dura más de 2 horas, creo que son casi 2 horas y media, que tiene varias historias entrelazadas, que hay que seguir con cierta atención. Son historias muy bonitas, por separado, pero que solo cobra coherencia al final de la película, y para eso requiere de una cierta paciencia y requiere de una cierta predisposición. Creedme si os digo que os va a gustar. Que no os fijéis en las críticas, que hay una cierta superficialidad en algunas de las críticas cinematográficas que hemos visto, de los críticos cinematográficos, porque aquí lo que se está juzgando no es ni la duración, ni la... Es cine comercial, por lo tanto lo que nos vamos a encontrar es Pero tiene numerosos mensajes y tiene algunas frases que son absolutamente maravillosas, como ese fragmento que estábamos escuchando. Así que os pedimos que hagáis el ejercicio de verla para que la podamos comentar aquí el próximo viernes. Y creedme, cuando lleguéis a ese momento, el de la multitud de gotas en el océano, no vais a poder evitar alguna lagrimita, entre otras cosas porque os va a evocar también el programa. ¿Y qué son las fronteras? Sino convenciones que esperan a ser tumbadas. Ahora entiendo que la frontera entre el ruido y el sonido es una convención. Todas las fronteras son convenciones que esperan ser superadas. Puedes superar todas las convenciones con solo concebir la posibilidad de hacerlo. En momentos como este, percibo los latidos de tu corazón tan claramente como los míos. Y sé que la separación es una ilusión. Mi vida se extiende más allá de las limitaciones de mi ser.
Bueno, el viernes era el momento de comentarlo. Veo que hay algunas críticas. Hay gente que no ha conectado con la película, dice Repopstar. Bueno, hay gente, sin embargo, que nos está enviando algunas críticas muy interesantes sobre esta película, y en eso consiste básicamente el video forum que hemos abierto en la cafetera semanal, porque además es un ejercicio también interesante, porque termina siendo un ejercicio compartido por la audiencia, así que ya sabéis. Bueno, el viernes hablaremos de eso y escucharemos algunas de las críticas y escucharemos algunos de estos momentos de la película, porque también pueden servir, y además hay algunos expatriados después que nos escriben. Nos gusta mucho leer esos mensajes porque nos dicen, claro, el viernes es un día que aprovecho casi es como si estuviera viendo una película. Escuchar la cafetera supone también una manera de sentarme delante del televisor, aunque no haya tenido la oportunidad de ver la película. Eso sí, estaré llena de spoilers. Ya sabéis que los viernes me decía mi amigo Guille, me decía, es que claro, es que ya sé que no puedo escuchar el programa del viernes si no he visto la peli. No, porque puede ser un sustituto de la película o incluso te puede aportar una nueva mirada sobre la película. De hecho, estoy convencido de que algunas de las personas a las que no os ha gustado, después del viernes la vais a ver con otros ojos. Así que, en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. ¿Qué ibas a decir, Emilio? No, de la entrevista con Ibai, este barco que parece el autobús de Hazte-Oír, ¿no? Y que parece una escalada en la participación de estos grupos de extrema derecha, que igual cualquier día en algún conflicto armado se compran un cazabombardero y participan de la acción militar, ¿no? Y es algo en lo que las autoridades podían poner un freno. No podrían, deberían poner un freno, ¿no? Porque, como él decía, es un delito, pero vemos que poco a poco, pues un autobús, un barco, ya veremos a dónde para esto, ¿no? Pero evidentemente tiene una especie de conexión. Sobre todo porque esto, al final todo esto tiene una conexión, ¿no? Luego veremos si llegan elecciones en diferentes países en Europa. Veremos titulares del tipo de, los populismos se acercan, el populismo de derechas, la xenofobia, tal. Esto no sale de la nada, eso tiene unas raíces. Y las raíces normalmente, en muchos casos, vienen en parte por este tipo de acciones. Por precisamente lo que decías tú, Emilio, por precisamente no evitar este tipo de acciones. No es una tontería que el autobús de Hazte-Oír vaya alardeando de ir contra los derechos incluso de gente tan indefendible como los niños, ¿no? No es casualidad que todo esto luego al final acabe calando en apoyar una serie de partidos que no son democráticos, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Iba, yo creo que es lo que tenemos que tener presente, que el no evitar esto, el no condenar actos xenófobos como este barco y impedirle también que pueda acceder al puerto, yo creo que impedir eso es ir con la democracia. Y al final las cosas tienen unas raíces, las cosas tienen unas consecuencias. Y creo que, que el ministro Zoido, aunque a lo mejor él no se está dando cuenta, creo que está contribuyendo precisamente a no evitar actuaciones xenófobas o incluso también apoyarlas. Porque cuando tú hablas de efecto llamada o cuando tú incluso te atreves a decir que no es tu responsabilidad, ¿de quién es la responsabilidad? Efectivamente es de todos los ciudadanos, incluso también de él, al que le han votado muchos ciudadanos democráticamente. Es un tema muy complejo. Yo he colgado ahí en el chat un artículo. Yo estuve en la campaña de las elecciones griegas en el último mitin de Amanecer Dorado, ¿no? De quien hablaba Ibai, que es un partido filonazi, que ha cometido asesinatos, que tiene a varios de sus líderes. De hecho, el mitin de cierre de campaña en las elecciones que ganó Tsipras consistía en llamar por teléfono a la cárcel a su gran líder, que está detenido por el asesinato de un rapero griego y, por Pavlos Fyssas. Y el mitin consistía prácticamente en eso, en organizar eso, ¿no? Y realmente yo estaba allí con un fotógrafo y nos preguntamos si teníamos que informar o no de lo que hacía esta gente, ¿no? Porque al final el artículo era una reflexión acerca de qué se hace con un movimiento como este, ¿no? Y legalizamos ideas. Si no hubieran asesinado a nadie, ¿dónde están los límites de la participación política, ¿no? De lo que uno puede reclamar políticamente? Una organización que reivindica algo que se sale de los derechos humanos puede participar legalmente en unas elecciones. Hay una enorme reflexión que hacer, pero la Unión Europea se está convirtiendo en un gran almacén de cinismo, ¿no? Porque mientras deja o permite todas esas políticas, sigue manteniendo su himno, el himno de la alegría, ¿no? Y eso es,
estaría bien hacer un montaje escuchando eso y viendo todo lo que está ocurriendo mientras está de espaldas a esa realidad, ¿no? Pero nos estamos convirtiendo en una enorme fábrica de cinismo político, ¿no? Y alguien debería acabar con eso. Desde que cayó el muro ha habido una degeneración, ¿no? Porque el neoliberalismo está acampando a sus anchas, pero no se le consigue poner freno, porque cada vez además está siendo más civilino, está utilizando nuevas herramientas, como fue el caso de Hazte Oír, ¿no? Hazte Oír es una web que yo cuando la descubrí me sorprendió terriblemente, porque estaba utilizando las herramientas del, vamos a decir, viejo activismo de izquierdas, ¿no? Incorporándoselas a un grupo ultraconservador. O sea, como ellos han ido cogiendo todas esas herramientas y las han ido poniendo en marcha, ¿no? Cuando esa derecha no había utilizado ese tipo de mecanismos, muchas veces porque no le hace falta, porque tiene otros grandes medios por los que canalizar su información, y que ¿no? incluso las consideraban propias de la izquierda y casi como una actividad proscrita, ¿no? Como de, pues eso, los pancarteros que decían, ¿no? Y yo recuerdo, fue muy impactante. La primera vez que tuve noticia de Hazte Oír fue por una imagen en la Puerta del Sol, el 31 de diciembre, que se metieron entre la gente y desplegaron una pancarta gigantesca que salió al día siguiente en todos los periódicos con el dominio hazteoir. No sé si entonces era el .com o cuál tenían, pero tuvo un enorme impacto y la gente no sabía de qué era, ni siquiera. Y poco a poco fuimos descubriendo las actividades de ese grupo aquí en España, ¿no? Pero sobre lo del barco, y claro, es verdad lo que dice Nacho Escursel, dice, no es populismo de derechas, es fascismo de toda la vida. Es fascismo puro y duro. Porque además hay que ser realmente miserable, no ya que debieran tener consideración y de organización ilegal por la actividad que han anunciado que van a desarrollar en el Mediterráneo, pero hay que ser absolutamente miserable para meterse con un barco contra familias con niños, con bebés, con personas mayores que están tratando de atravesar el mar. Muchos de ellos no saben ni siquiera nadar y que son colocados en una miserable barca a punto de hundirse, a la deriva, muchas veces sin gasolina suficiente para llegar a las costas, a menudo en medio de la noche, y son lanzados. Yo solo quiero que imaginéis en pleno invierno que te metan en una Zodiac sin saber nadar, te lancen en pleno océano, en plena oscuridad, insisto, sin saber nadar, y que te dejen allí a la deriva, sola, con una criatura en tus manos. Solo quiero que lo imaginen. Bueno, pues hay gente que son auténticamente miserables, que están dispuestos a, por una cuestión de sus propios temores, sus propios prejuicios, sus propios miedos, sus propias vergüenzas, y que traten de impedir la llegada de esa gente a tierra. Hay que ser miserable, y desde luego deberían estar, si no asediados por las fuerzas de seguridad, deberían estar totalmente alejados del discurso público, porque cuando preguntabas a Emilio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Dónde tendríamos que, de momento, sacarles del discurso público? De momento tendrían que estar totalmente proscritos. Tendrían que sentir vergüenza de pertenecer a las organizaciones a las que pertenecen y vergüenza de defender los postulados que defienden. Porque si colisionan contra su propia ideología, porque no hay nada menos caritativo desde la perspectiva cristiana que lo que están proponiendo, por lo menos desde la perspectiva legal y desde la perspectiva moral debieran ser totalmente alejados, ¿no? Y solamente con una ciudadanía formada, culta, entonces es cuando vamos a conseguir alejarles de este discurso público, ¿no? Bueno, sería como si alguien creara una organización que se va a poner a 300 metros de las puertas de urgencia para tratar de impedir que una ambulancia llegue a un hospital, ¿no? Porque básicamente es lo que están haciendo. Y si las autoridades del lugar donde ocurrieran eso miraran para otro lado. A veces, y ocurrió con la Alemania nazi, hay élites que dejan a grupos de extrema derecha hacerles el trabajo sucio. Quiero decir, ellos enuncian y actúan donde otros no se atreven, pues a disparar su discurso, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso, peligrosísimo. Primero porque estamos banalizando o se está banalizando algo que tuvo la consecuencia del momento más terrible que vivió la humanidad. Y luego está una psicopatía en el sentido de no tener ningún aprendizaje de ese pasado, ¿no? Sabemos a dónde lleva ese camino, el del miedo,
el miedo al diferente, todo ese susto, ¿no? Y entonces oír al ministro Zoido, que parece que está en una subasta, ¿no? Diciendo 10.000 han entrado irregulares. Entonces ya como me han dicho 17.000, descuento los 10.000 porque ya están aquí los irregulares. O sea, que está hablando de números como si estuviéramos hablando de un sello a la entrada de un campo de concentración que está poniendo un número en el brazo de una persona, ¿no? Y estamos hablando evidentemente de muchas cosas más, ¿no? De que donde se muere un poco la humanidad nos estamos muriendo todos, ¿no? Y eso es algo que evidentemente contra lo que hay que ser intransigentes. Además es que, dice Elena Noruega, el problema es que son ultras, sean cuales sean sus siglas, y no se pueden respetar sus opiniones, porque eso implica quitarle derechos a la gente. Es que sus opiniones no son respetables, son repugnantes. Y lo peor de todo, como dice Fran Moreno, es que es tan repugnante como repugnante es la cantidad de eurodiputados que este tipo de acciones les ponen una sonrisa. Eso es lo verdaderamente escandaloso. Esta Unión Europea a la que estamos premiando está aceptando y permitiendo que mechas como esa se incendien, se prendan fuego, cuyas consecuencias ya conocemos porque la historia nos ha demostrado a dónde conducen. Y mientras estamos mirando de forma impasible como hace el señor Zoido, estamos consintiendo que gentuza como esa sea capaz ahora de organizarse y meterse en un barco para impedir que familias con niños, con mayores, lleguen a las costas en busca solamente de poder sobrevivir. Es una auténtica vergüenza. Bueno, pero es que al final es lo que dice Guybrush, que dice es que para hacer el ejercicio que propones hay que tener empatía. Y esta gente no la conoce, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto que haya gente, parte de la sociedad, que tenga falta de empatía. No creo que ese sea el gran problema. El gran problema es que al final las buenas acciones, la gran ola de solidaridad de la que habla Ibai que ha habido en Grecia, que hay gente que se está volcando con quienes vienen a su país, creo que la falta de empatía de un ministro es la más grave. La más grave es la de un ministro que es representante público al que han votado y que nos está representando a todos como ministro del Interior. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002. Allí tenéis un WhatsApp, podéis dejar una nota de audio y participar en la cafetera. Hola, cafetera. Buenos días, Resistencia. Bueno, con respecto al tema este del barco, ¿no? Dejar claro que es indudablemente vamos a que nadie ponga límite a esto, O sea, lo que este barco está haciendo, quiere hacer, no es ni más ni menos que lo que desde hace muchos años se está haciendo en la frontera norteamericana con México, de patrullas voluntarias de gente que se declaran nazis, seguidores de Hitler, gente que mezcla la esvástica con la bandera norteamericana y que ellos con sus propios recursos, con sus propios medios, patrullan la frontera. Y bueno, como decían el otro en un reportaje de Russia Today, hay quien bloquea a los inmigrantes llamando al cuerpo de Marshals desde la frontera norteamericana, y hay quien va más allá y no se sabe qué pasa con esos inmigrantes que ellos bloquean. Bueno, esto pasa en la frontera norteamericana desde hace muchos años, y en Europa, si no ponemos el pie en pared y decimos hasta aquí hemos llegado, se va a instaurar. Por desgracia, esta es la sociedad que estamos viviendo, que nos creen. Saludos. 627-002-002. Algún día se nos va a juzgar, y el futuro juzgará el pasado. Nuestra vida no nos pertenece. Del vientre a la tumba estamos unidos a otros. Del pasado y del presente. Y con cada crimen que cometemos y cada gesto amable, alumbramos nuestro futuro. El Atlas de las Nubes, la película que vamos a comentar este viernes. Estamos conectados con el pasado y con el futuro. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Hanging around on a sunny day in a
Resistencia, Fernando, María, Miguel. La verdad es que escuchando a Zoido me resulta absolutamente irreconocible. Yo conocí a Intentaba poner el audio, pero no se escuchaba con suficiente volumen. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audios. Y en todo caso, aunque el hashtag de hoy es almohadilla la cafetera, Zoido, el impasible, y sabéis que generalmente la primera parte del programa la dedicamos a hablar de la agenda setting, de la forma en la que los grandes medios de comunicación nos redirigen hacia los asuntos que consideran ellos importantes. Este no es un asunto que hoy esté en las portadas de los periódicos. No está. Está el fraude de los amistosos de la selección, que acaba con Villar, dice el periódico El Mundo. Detenidos el presidente de la Federación Española de Fútbol, su hijo, el vicepresidente económico y un directivo tinerfeño. El juez acusa a Villar, que lleva 29 años en el cargo, de desviar comisiones por los derechos televisivos de partidos de España. La UCO sostiene que Gorka Villar decidía contra qué países debía jugar la Roja para favorecer a las federaciones que tenía como clientes. Una noticia que ha tenido un enorme impacto internacional, primero porque incluye fútbol, incluye corrupción, derechos televisivos, así que hay una gran expectación internacional. Escuchábamos incluso esta información en Al Jazeera. Llegaba hasta las pantallas de este importante canal de comunicación árabe, nos decía Juan Miguel Garrido, dice, está en el pantallón de Al Jazeera. The head of Spanish football, Ángel María Villar, was detained in Madrid. State prosecutors say that, amongst other things, he's suspected of organising international matches that financially benefited his son. He was part of the FIFA Executive Committee that in 2010 awarded the 2018... Información que también llevan a su portada el periódico El País, el ABC, La Razón, La Vanguardia, por supuesto el Marca, el AS, Mundo Deportivo. Dice el periódico El País, dice, la corrupción amenaza el reinado de 29 años de Villar, quizá por lo simbólico, también porque se trata de el deporte rey en España, que tiene una enorme penetración entre la ciudadanía, pero porque además Ángel María Villar ha sido un personaje muy significativo, histórico. Dice, la Guardia Civil conduce a Ángel María Villar a la sede de la Federación para registrarla, y ver la caída de un tótem como este, la caída a los infiernos, también retrata algo sobre nuestro país, sobre la corrupción, sobre la impunidad en la que se han desenvuelto algunos y en la que se ha desenvuelto históricamente y durante años el fútbol. Dice, la Guardia Civil detiene al presidente de la Federación Española de Fútbol y a su hijo tras someterlos a una investigación de un año. 29 años de reinado de Ángel María Villar. Dice, Ángel María Villar y a su hijo Gorka, la Guardia Civil les venía siguiendo los pasos desde hace un año, dice el periódico El País. Los agentes de la UCO tenían permiso del juez Santiago Pedraz para intervenir sus conversaciones al sospechar que ambos, desde la cúpula de la Federación Española de Fútbol y junto al vicepresidente económico Juan Padrón, dirigían una red corrupta, y ayer decidieron actuar contra ellos. Un amplio dispositivo policial los detuvo y ejecutó una decena de registros en la sede de la Federación. Dice, federaciones territoriales como las de Valencia y Tenerife, y los domicilios, despachos y empresas de los principales implicados. Dice el periódico El País que la investigación contra Villar, el presidente de fútbol español desde hace 29 años, tiene su origen en una denuncia del Consejo Superior de Deportes, según la cual impulsó partidos entre España y otras selecciones para conseguir contraprestaciones en beneficio de su hijo. Los agentes indagan además delitos de corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes, dice el periódico El País sobre esta operación policial. Y también nos lo encontramos no solamente en la portada del País, en la portada de El Mundo, sino en la del ABC. Villar rebaja el caché de la selección española, rebajaba a cambio de mordidas. También La Razón, la UCO investiga si Villar compró el voto de árbitros y entrenadores, dice el periódico ABC. Y el periódico La Razón es el gran tema hoy en las portadas de los periódicos, en la agenda setting, aunque también Cataluña sigue muy presente. Los expertos optan por el 155 para el control de los Mossos de Escuadra, dice el periódico El País. Artículo de Isabel Coixet, no ser independentista no es ser fascista, se puede ser catalán y español, dice. Esto sí que es una anomalía. Bajo el titular, anuncia el periódico El País un artículo de Isabel Coixet. No es que sea la noticia del 155, sino que la reflexión de esta cineasta es llevada a la portada del periódico
el país como si se tratase de una noticia, lo cual también retrata algo sobre la forma en la que está abordando el periódico El País este tema. Bueno, el caso es que ayer, efectivamente, Turull pidió a Zoido que vigile su casa, que no vigile tanto a los Mossos de Escuadra, que tiene mucho que resolver. Yo le diría al ministro del Interior que él dice que no tiene ninguna duda de que los Mossos actuarán de acuerdo con la ley. Yo le diría que tengo muchas dudas de que toda la policía española actúe de acuerdo con la ley y invitaría al ministro a que mirara esta noche el reportaje de TV3, porque poner en duda la actuación de los Mossos de Escuadra y cada día hablar de los Mossos de Escuadra cuando es un cuerpo de referencia y silbar, lo que se dice en catalán, xiular, delante de todo lo que está apareciendo en la operación Cataluña, me parece una manera, bueno, no me haga poner el calificativo. Por tanto, lo que tendría que dedicar sus esfuerzos el ministro del Interior es que los episodios que se han producido, primero comprobar si se siguen produciendo los episodios que se han producido durante la época del señor Fernández Díaz. Turull, el conseller de Presidencia, portavoz del Govern, Jordi Turull, defendía así, por cierto, que ayer es que ha sido trending topic, de hecho esta mañana seguía de trending topic este reportaje, este documental que se emitió ayer en TV3, del que ya hablamos aquí en el programa hace unos días, sobre las miserias de Interior, un documental que denuncia los vínculos y las tramas corruptas dentro del Ministerio del Interior y de la Policía, un documental que paradójicamente no se está viendo en otros medios de comunicación y sí que sin embargo fue ayer emitido en TV3 y ha conseguido una enorme notoriedad y protagonista en las redes sociales también. Bueno, Isabel Coixet decía, portada, ahora es trending topic en este momento, está en la portada del periódico El País, no ser independentista en Cataluña no significa ser fascista ni del Partido Popular. La tribuna de Isabel Coixet dice... Y muy recomendada además por numerosas personas, clara y valiente, estoy leyendo en Twitter, hace un alegato a favor de un gobierno mundial con capital en Madrid, lo usual, dicen. Bueno, el caso es que es ahora trending topic y el asunto catalán. Ayer escuchamos también a Dolors Montserrat tildando de sectario al gobierno catalán. Objetivos es una de las primeras veces que para decidir una agencia, la recolocación de una agencia pone tan claro un procedimiento transparente con criterios objetivos y con criterios técnicos. Y por lo tanto Barcelona está cumpliendo y España estamos cumpliendo con los 6 criterios objetivos. Sí es cierto que vemos como el gobierno de Cataluña ayer mismo pues hizo dimitir a un alto cargo por cumplir la ley. Un alto cargo que quería cumplir la ley porque debe cumplir la ley y por tanto estamos viendo pues un gobierno débil, fracasado y sectario. Y ante esto, pues la respuesta de un gobierno con la fortaleza de la democracia, con la firmeza de la ley y el cumplimiento de la ley, un gobierno que escucha, que dialoga y que acuerda dentro del marco legal el interés general. Dolors Montserrat, la ministra actual de Sanidad, que calificaba así como débil, fracasado y sectario al gobierno catalán. Bueno, porque Cataluña sigue todavía en el foco, aunque... es verdad, porque en la medida que se vaya acercando el 1 de octubre, la fecha en la que está prevista que se celebre ese referéndum, la tensión se va a ir incrementando, pero sin embargo hay una cierta sensación de que todo esto va a desembocar necesariamente en una convocatoria electoral, que de alguna manera será considerado un fiasco esa convocatoria, entre otras cosas porque se desinflan algunas expectativas y porque se está poniendo en cuestión las garantías jurídicas que tiene, tanto para los que participen y compren las urnas o participen de la organización, qué consecuencias va a tener para ellos, como también qué garantías tiene el censo, qué garantías puede tener una convocatoria que no cuenta con, digamos, con un protocolo serio como el que se formula para un referéndum de esta naturaleza. Bueno, sea como sea, lo que sí que es verdad es que hay una cierta creciente sensación de que todo esto desemboca en una convocatoria electoral posterior. Inés Arrimadas lo decía ayer en la rueda de prensa tras la remodelación del gobierno catalán. Buenos días a todos, muchas gracias. Hoy hemos asistido a un capítulo más de esta crisis interna del Govern de la Generalitat y una muestra perfecta de lo que llevamos diciendo tanto tiempo, y es que el presidente Puigdemont tiene una única obsesión
y es sacar a los catalanes del resto de España y del resto de la Unión Europea. Puigdemont no quiere consellers d'Educació, consellers d'Interior, consellers de Territorio. Puigdemont quiere consellers de la Independencia. Y eso es lo que hoy hemos vuelto a ver. No le importa el currículum de los que asumen la labor de consellers, no le importa su trayectoria profesional, no les importa su experiencia. A Puigdemont solo le importa que sean o no independentistas. Eso decía Inés Arrimadas. Bueno, esto es lo que se refiere a la agenda setting, a las noticias. Ya sabéis que además estamos en las puertas del verano o dentro totalmente del verano, porque estamos ya en 19 de julio, ya no se puede decir que estemos a las puertas de verano, pero como todavía queda actividad política y tiene que declarar Mariano Rajoy el día 26, ya sabéis que declara como testigo en el caso de corrupción que se sigue por Gürtel, pues hay una cierta actividad política, pero es relativamente reducida. Por eso, en la mayor parte de los medios de comunicación veréis sucesos en estos días. Ya veréis cómo terminamos recuperando las mordidas de perro. Cada vez que llega el verano, en la prensa de pronto parece que es que hay un virus extendido entre... No, te lo digo en serio, no me mires así, Emilio, no te rías. Es que esto me llama mucho la atención porque las redacciones se vacían. Entonces, hay mucha gente que entra nueva, hay muchos becarios también que entran y hay poco control desde los directivos de los medios de comunicación, además de que no hay noticias. ¿Y qué es lo que sucede? Que acaban convirtiéndose anécdotas puras del anecdotario, noticias absolutamente intrascendentes en objeto de portada. Ahí vais a ver que nos vamos a encontrar con algunas noticias este verano, ya os lo auguro. Mordidas de los perros. Toda la vida han mordido los perros. Esto en las zonas de vacaciones. Los críos iban en bicicleta y los perros les perseguían. Esto ha pasado toda la vida. Bueno, pues de pronto en verano parece que es que hay una suerte de fiebre extendida de virus asesino en los perros y entonces en la prensa y sobre todo en ciertos programas de televisión empiezan a acumularse noticias absurdas sobre la última niña mordida en Murcia. Además, en Murcia hay delegación de televisión y entonces ya veréis que Murcia tiene un especial protagonismo en los medios nacionales, porque si en tu pueblo se te ocurre hacer algo icónico y tienes una cámara de televisión y logras hacer llegar esas imágenes a un canal, te aseguro que las acaban poniendo. Esto es una máxima del periodismo que para los que estéis escuchando os lo recomiendo. Hay un vacío informativo absoluto durante los meses de julio y agosto. Mordeduras de perros. Y también puede que veáis noticias sobre los extranjeros y su sucio comportamiento cuando van borrachos en las playas, concretamente en Barcelona, en Magaluf. Ahí vais a ver también muchas noticias. No porque haya más que hace 15 días o porque se estén produciendo más, sino porque hay vacío informativo. Os puedo contar una anécdota que me contaron. Bueno, tomadlo como parte de la rumorología porque todo esto no lo tengo totalmente acreditado. Así que con esta advertencia para que vaya claro. Hace 3 o 4 veranos, de pronto tuvimos muchísimo impacto con una noticia. Había unos extranjeros, muy guapos ellos, en pelotas corriendo por la Barceloneta. Y entonces, casualmente, alguien les hizo una fotografía. Y esa fotografía se convirtió en objeto de portada de todos los medios de comunicación. Además, el vídeo lo emitieron todas las televisiones. Objeto de portada. Y entonces todo el mundo decía, ¡qué vergüenza! Bueno, corriendo desnudos por la Barceloneta, entrando en las tiendas y comprando desnudos, unos italianos. Esto se suponía que representaba la degradación que está provocando cierto turismo en la Barceloneta y sobre todo en los alojamientos temporales para turistas, ¿no? Bueno, me contó alguien que esto procedía de una agencia de comunicación que había puesto, me decía, por eso estaban tan cachas los tíos, habían puesto a 2 personas corriendo en pelotas y era una agencia de comunicación contratada por los centros hoteleros que lo que pretendía era precisamente poner de relieve la necesidad de ir a sus buenas cadenas de hoteles, no a esos lugares donde se junta toda esta chusma que termina corriendo desnuda por las playas. Claro, me decían, hombre, tampoco es algo que esté mal, porque en realidad eso pasa todos los fines de semana. No. Perdón, no sé si pasa o no pasa. Si la noticia era falsa y la colocan todos los medios de comunicación en portada, claro que hay algo que está mal. Es irrelevante si eso además sucede. Es que la noticia no era real, ¿no? Bueno, sea como fuere, es un retrato también del funcionamiento de los medios de comunicación en pleno verano y de cómo funcionan estas noticias, ¿no? Por eso aquí en el programa pretendemos desplazar el foco y ponerlo en lugares verdaderamente relevantes. Por ejemplo, en la inmigración o las palabras de Zoido. Bueno, yo creo que los independentistas catalanes este verano no van a descansar. No, vamos, se van a hinchar a noticias porque entre ese vacío informativo y... Hemos entrado como en un nuevo ciclo, ¿no? Hemos visto la dimisión del director de los Mossos, también dimitió ayer el director de las emergencias del 112 en Cataluña, quiero decir, ahí hay un prietas las filas y la gran baza que tiene el movimiento que reclama la independencia de Cataluña es volver a celebrar un 11 de septiembre
masivo en la calle reclamando la independencia, ¿no? Que puede ser el gran espaldarazo al referéndum. Entonces, va a ser evidente que en este verano se van a tensar todas las cuerdas, ¿no? Pero vemos en el otro lado esas declaraciones que han sonado antes de Dolors Montserrat, que dice que frente al independentismo catalán en España hay un gobierno que dialoga, y yo digo, ¿cuándo y cómo dialoga, no? Quiero decir, no se conoce esa capacidad de diálogo. Es más, tampoco hemos visto, salvo que Mariano Rajoy ha visitado Cataluña para hablar de la cantidad de inversiones que se van a hacer en esa comunidad, o el debate que hay ahora, precisamente esta oferta de que la Agencia Europea del Medicamento pueda instalarse en Barcelona, ¿no? Que sería, bueno, pues es una agencia que mueve montones de personas, muchísimo dinero, todos los lobbies que van detrás del medicamento, quiero decir que arrastra muchísimo dinero, ¿no? Que es otra especie de corona que se le quiere poner allí administrativamente, pero seguimos en esta especie de no diálogo en el que, bueno, unos van para un lado, los otros dicen que a cumplir la ley y veremos dónde se desparrama todo esto. En unas elecciones el 2 de octubre, pero realmente no deja de ser un ejercicio de triste política ver que son incapaces de sentarse a hablar, ¿no? Ni siquiera. Sea como sea, no es una broma, lo que tenemos por delante, independientemente de que se desemboque en unas elecciones, porque si alguien pone unas urnas, mal está la iniciativa por hacerlo de esta forma, por plantearlo de una forma, digamos, no consensuada y sin unas mínimas garantías y unos protocolos de referéndum básicos, ¿no? Pero si alguien pone unas urnas, ¿cuál es la contestación desde el Estado? Ahí hay un enorme riesgo. Y esa tensión la va a perder el primero que cometa un error o el primero que cometa una estupidez. Y como no estamos precisamente en manos de gente muy sensata, es como para estar inquieto. Dicho lo cual, es como para inquietarse. Dicho lo cual, si desemboca o no en unas elecciones, pues no habrá sido más que una pérdida de tiempo y desde luego en una nueva prórroga ante un asunto que no termina de ser resuelto y que alguien tiene que abordar. Alguien se tiene que sentar en una mesa bilateral y discutir cómo se puede salir de este atolladero. Porque no es una broma lo que tenemos por delante, no es ninguna broma. Esperemos que no tenga consecuencias más graves, pero no es una broma lo que está por ser discutido, ¿no? El 1 de octubre. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. ¿Quién iba a pensar que algo del fútbol iba a tener corrupción? Como pasó con Blatter o con Platini y ahora pasa con Villar. La cantidad de gente que se estará haciendo rica con el pan y el circo, ¿quién lo iba a imaginar? Cualquiera diría que nos pilla de nuevas. Bueno, que el atontamiento que genera el fútbol nunca nos llegue, y si nos llega, que podamos combatirlo. Feliz día a todos y nos vemos en Alicante con la Resistencia que se anime a la desvirtualización. Un abrazo. Bueno, pues ya sabéis que hay grupos en Alicante hay personas en Alicante que se están organizando para esa desvirtualización. Así que
Ahora voy a retuitear algún link en Twitter para que podáis seguirlos, los que estéis por allí, por la zona. Bueno, esta es la sintonía con la que se distingue la agenda cafetera. Ya sabéis que hay una agenda setting que marcan los grandes medios de comunicación, donde hay mucho ruido, abunda el ruido, y poco a poco se va convirtiendo sutilmente en un espacio de diálogo y conversación en la agenda cafetera, donde vosotros ponéis énfasis en los temas que queréis que tengan protagonismo y que ha estado recogiendo María. Te vamos a hacer un GIF explicando todo esto. Emilio, por si acaso estás despistado en la consideración de eso, de cosas que no importan, pero van en lo más grande en los periódicos, y cosas que sí importan, pero van en lo más pequeño o no van, ¿no? Es eso. Es eso, básicamente es eso. Bueno, de hecho, el programa de hoy es un poco agenda cafetera, ¿no? Porque no ha sido portada en los periódicos, así que... No, efectivamente, hoy nos hemos saltado. Pues oye, ya que los programas de verano se lo están saltando, poniendo a gente en pelotas, corriendo por la Barceloneta, pues o mordeduras de perro. ¿Quieres hacer una campaña así, Fer? Claro. Bueno, voy a mandar un saludo. ¿Se puede mandar un saludo desde la cafetera? Se lo voy a mandar a Rafa Sánchez, que ayer hablé con él y después de lo que contó aquí se quedó bastante impresionado. Pero él sigue su carrera, hoy llega a la ciudad de Burgos y sigue adelante. Así que ánimo. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Rafa Sánchez, porque efectivamente fue una entrevista verdaderamente impactante, verdaderamente emotiva. Bueno, decía, esta es la sintonía con la que se distinguen esas noticias que queréis que tengan protagonismo, María. Bueno, empezamos con una que ha recorrido bastante la red, sobre todo entre las mujeres, que nos la envía a Marta CL. Y ella dice, las marcas siguen sin enterarse de nada. Por cierto, también existe en rosa. Con esto se refiere a un producto que es una colonia de la marca Moschino, que lo que hace, bueno, pues la marca ha empleado la limpieza como reclamo publicitario para el público femenino y ha creado una fragancia con un packaging que imita la forma de un limpiacristales. Es decir, una colonia con la forma de un limpiacristales. Es como si te echases pues el limpiacristales como colonia. Esto, evidentemente, ha creado mucha polémica. Precisamente nos hemos ido a la sección de micromachismos del diario.es, que lo resumía con la siguiente frase: perfúmate, pero no te olvides de limpiar. Y es que, como decimos, la marca de perfumes encierra su fragancia fresh en un producto con forma de limpiacristales. Es un modo de atraer al público femenino y también una contribución a seguir reforzando los roles de género, es decir, lo que toca por ser una mujer, decían. Así que esto pues ha seguido teniendo mucha repercusión y supongo que bueno, se habrán enterado desde la marca de toda esta repercusión que ha habido, al menos en la red. Siguiendo la red, nos vamos a algo que es trending topic ahora mismo. Habréis visto que es trending topic Obiang. Y es que el gobierno se apoya en José Bono para conseguir negocios con la dictadura de Obiang. Este es el titular con el que presenta la información el diario.es. Y es que Bono intermedió el pasado 12 de julio para que el presidente de CESCE, Jaime García Legaz, fuera recibido personalmente por el presidente guineano. Legaz le planteó a Obiang su intención de abrir oficinas comerciales en aquel país para facilitar la labor de los empresarios españoles con la garantía del Estado. Con esto es lo que está comentando mucha gente de Trending Topic ahora mismo, pero también nos vamos a ir a una información que ha sucedido en Benicàssim. En este caso nos lo enviaba Letra Escarlata, nos hemos ido a la información y es que explican que la Guardia Civil está investigando la violación de una joven británica de 21 años en Benicàssim. Los agentes buscan a un hombre de nacionalidad española como presunto autor de la agresión y desde el ayuntamiento han condenado y lamentado el suceso y han explicado que todos los recursos sociales están a disposición de la joven. Si es verdad que ahora mismo lo que se sabe es que siguen con ese presunto autor de la agresión y se sigue investigando quién fue el autor de esta violación. Y nos vamos hasta el gobierno porque Galgo Callejero nos envía la información de que el Gobierno incumple la ley al no informar al Congreso sobre los indultos de 2015. El Ministerio de Justicia ha decidido dar explicaciones este jueves en una comisión del Parlamento tras la petición de En Comú Podem para que comparezca la Secretaria de Estado de Justicia. Una disposición adicional de la normativa de indultos obliga a que un cargo del departamento que dirige Rafael Català tenga que ir a la Cámara Baja cada semestre para dar cuenta de la política de conmutación de penas. Sin embargo, como dicen, el Gobierno incumple esta ley al no informar al Congreso sobre los indultos que se han sucedido desde 2015. Y nos vamos hasta la jueza Servini. En este caso, porque como nos dice la Lola Sebá,
la jueza Servini ha ordenado otra vez detener a Martín Villa para que declare por crímenes contra la humanidad en el franquismo. Esta información que nos enviaba estaba en Europa Press, en la versión web de Europa Press, y es que la jueza argentina María Servini ha ordenado una vez más, como decimos, la detención del exministro Rodolfo Martín Villa para tomar declaración por los delitos de crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista, por los que es investigado, rechazando así la decisión tomada el pasado jueves por la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. La jueza subraya además que el exministro está investigado por graves delitos de homicidio y crímenes de lesa humanidad que se produjeron en el marco de, dice, una política de Estado sistemática impuesta por los golpistas como consecuencia de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político. Bien, relacionado con esto mismo, nos vamos al caso de Timoteo Mendieta, y es que, nos lo enviaba Ángel Trianero, habla de trabas a la exhumación. Nos envía la información de que la oposición en Guadalajara, en el Ayuntamiento de Guadalajara, acusa al Partido Popular de poner trabas a la exhumación de Timoteo Mendieta. Los grupos, tanto del Partido Socialista, Ciudadanos y ahora Guadalajara, la confluencia de Podemos en Guadalajara, exigen que no se cobren las tasas a la familia Mendieta y reprochan el trato del Partido Popular a las víctimas del franquismo. Como decimos, la oposición en bloque coincide en que el Ayuntamiento solo ha puesto trabas al proceso para identificar y enterrar precisamente a Timoteo Mendieta. Así que estaremos pendientes de cómo evoluciona todo esto. Y nos vamos a una información de Amnistía Internacional, y es que este martes ha habido una concentración y recogida de firmas frente al Consulado de Turquía en Valencia por la detención de varios activistas, entre ellos la directora de Amnistía Internacional. La detención de estos 10 activistas de derechos humanos por parte de Turquía, que les acusa precisamente de colaboración con bandas terroristas, ha provocado las primeras reacciones. Una de ellas, la de Angela Merkel, que ha criticado duramente a Ankara y ha expresado su total apoyo al activista alemán encarcelado, de los 5 que han sido enviados a prisión. Los otros 4 están en libertad con cargos a la espera de juicio, pero como decimos, ayer hubo una concentración en Valencia y siguen desde Amnistía Internacional exigiendo la liberación de todos estos activistas. Y terminamos simplemente con un tuit del 17 de julio de la ONG proactiva Open Arms, porque se enmarca muy bien también en el programa de hoy, que decía: aquí acaba la primera misión Open Arms. Dice: enorme el trabajo de este gran equipo que salvaron 400 vidas y ayudaron a un barco a la deriva. 400 vidas ayudando a un barco a la deriva. Que recordemos estas palabras porque van a ser muy importantes a lo largo de todo este tiempo. En primer lugar, Leslie practicaba el budismo, que para ella era una filosofía y no una religión organizada. De hecho, Leslie aborrecía las religiones organizadas. Para ella eran los cuentos más peligrosos jamás inventados, diseñados para conseguir la obediencia ciega y para infundir temor en los corazones de los inocentes y los ignorantes. Para ella, lo único peor que la muerte habría sido saber que su putrefacto cuerpo acabaría atrapado para toda la eternidad en una caja y enterrado en medio de un puto campo de golf. Aunque la absurdez de ser ensalzada por alguien que ni siquiera la conocía tiene precisamente la clase de toque cómico que Leslie habría disfrutado, porque tenía un gran sentido del humor. Quiero leerles algo a todos ustedes para que sepan a qué me refiero. Últimas voluntades y testamento de Leslie. Y cito textualmente: en caso de que muera, yo, Leslie Abigail Cash, como budista, deseo ser incinerada. Mi funeral, si tiene lugar, deberá ser una celebración del ciclo de la vida con música y baile. Después, es mi deseo expreso que mis cenizas sean trasladadas a un lugar cualquiera, preferiblemente público y densamente poblado, donde mis cenizas, de forma rápida y sin rituales, sean tiradas al váter más cercano. Fin de la cita. Eso sí es cómico. Sí, no he terminado. ¡No he terminado! Capitán Fantastic, que yo no dejo de recomendarla, que es una película maravillosa que fue objeto aquí también del Videoforum Cafetero, y que cuenta la historia de este padre que tiene esa forma tan particular de observar la educación y de considerar a sus hijos como adultos capaces de razonar, de reflexionar, y que lo llevan hasta la parodia con una parodia muy triste, porque luego tiene mucho de dramático la película, pero hasta la parodia con la forma en la que la madre quiere ser enterrada y cómo tratan de respetar esa última
voluntad, ¿no? Bueno, Capitán Fantastic fue objeto aquí, muy interesante esa película, pero sabéis que el Atlas de las Nubes es la película elegida esta semana para que participéis de esta suerte de videoforum que se ha creado aquí en el programa y que está siendo una experiencia preciosa porque además es como una gran actividad compartida por toda esta comunidad de proscritos y proscritas que componéis la Resistencia Cafetera. Así que es una actividad compartida que a veces no la vemos obviamente a la vez, pero el hecho de tener una cosa común, una actividad común, que participe mucha gente en diferentes puntitos del globo terráqueo, que vean la película interesadamente, algunas personas con anotaciones, que luego nos envían críticas muy buenas, algunas personas haciendo anotaciones. Solo de imaginar esto ya es una historia muy bonita. Yo creo que es muy interesante compartir un análisis de una película, ¿no? Y de hecho, en algo mucho más complejo, como fue Dogville, ¿no? Realmente fue interesante ir sumando apreciaciones y sacándole contenido. Yo quería comentar una cosa que se dice en los mentideros de los aeropuertos, una de las noticias de las que ha hablado María, que es el tema de José Bono, ¿no? Se dice en los mentideros que si el avión de Obiang hablara de la política española, no pararía de contar cosas, ¿no? Y es muy curioso cómo las élites de este país conviven, que tanto miran a Venezuela, conviven perfectamente con una dictadura como la de Obiang, entre otras cosas porque los negocios con Guinea funcionan como deben funcionar. Sí, pero esto es relativamente reciente porque... Mira, voy a contar una historia. Voy a contar una pequeña anécdota personal porque además la viví con con un cierto bochornillo personal, pero bueno, a mí ya no me queda mucha vergüenza, pero cuando os acordaréis que el ministro en un programa de 59 segundos hubo un debate muy acalorado en uno de los primeros programas de 59 segundos en los que se acusó de proximidad con el gobierno de Venezuela al gobierno de Zapatero. Y entonces el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, estaba siendo entrevistado allí, se acaloró y dijo, ¿cómo? Ustedes, ¿cómo pueden acusarnos de proximidad con Venezuela si ustedes participaron? Le dijo al Partido Popular. Ustedes participaron, no sé si era Miguel Ángel Rodríguez, me parece, o algún personaje de estos que entonces se paseaba por las tertulias, activamente en el golpe de Estado de Venezuela. Y entonces ahí hubo un debate, bueno, monumental. Me acuerdo. Pues yo me puse en contacto con una persona del gobierno. Y entonces le llamé y pregunté, esto nunca lo había contado así de esta manera, le pregunté del gobierno socialista y les dije, me ha parecido muy inquietante esto, lo que le ha pasado a Moratinos y tal, y me dijeron, dice, mira, lo del golpe de Venezuela es absolutamente conocido, pero si quieres información de algo realmente grave, busca sobre lo que ha ocurrido en Guinea, que 2 fragatas españolas se dirigieron hacia allí para participar en el golpe. Las fragatas se volvieron a medio camino. No sé, nunca se supo, es un capítulo nunca contado. Hubo unas ciertas, yo estuve buscando información y hubo una cierta información periodística sobre unas fragatas que habían salido y que, bueno, se habían vuelto por el camino y nadie sabía muy bien qué iba a hacer. Que iban a hacer fragatas militares, ¿no? No sé si era 1 o 2 fragatas militares. Todo esto cogerlo con pinzas porque no recuerdo con mucha precisión la historia, más allá de que yo esto se lo conté a Iñaki Gabilondo, digo, mira, yo he buscado información, pero no hay mucho publicado en internet y tal, más allá de la rumorología de qué estaban haciendo las fragatas españolas dirigiéndose en esa dirección en una misión de alto secreto. No fue contado en ningún sitio. Despegaron y aterrizaron aviones. Un avión del Reino Unido aterrizó en las Islas Canarias sin autorización de aterrizaje ni despegue, una cosa absolutamente clandestina en una misión. Luego fue detenido un alto cargo británico que estaba transportando armas para participar en el golpe. Bueno, el papel de España no quedaba en absoluto claro, era una cosa muy sospechosa, muy sospechosa. Bueno, paradójicamente, aquel golpe no se llegó a producir, o por lo menos fue abortado. España tuvo algún tipo de participación, era durante la época de Aznar, no se sabe exactamente qué tipo de participación, siempre ha habido mucha rumorología y si buscáis información sobre esto la encontraréis, pero España ha tenido diversas fórmulas de injerencia extranjera, lo hace en Venezuela sistemáticamente, lo hizo en Guinea,
Y yo recuerdo, fue muy bochornoso porque le dije a Iñaki, oye, quiero contar esta historia, digo, porque me llama la atención, me dicen que ponga las luces rojas sobre lo que estamos haciendo en Guinea, pero nadie habla de esto. Y cuando tuve que contarlo delante de Iñaki me quedé en blanco. Y fue la primera vez, y la última, pero en fin, fue la primera vez que Iñaki me tuvo que decir, bueno, porque le dije, digo, no, pues hay un golpe, se están acercando precisamente a las costas de... y me dijo, bueno, sal del estudio si quieres, refresca la información y vienes luego y nos la cuentas. Y tuve que salir. Una cosa patética, en fin, bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida. Pero el caso es que las injerencias de este país en países extranjeros, y paradójicamente, después de aquello, los negocios con Guinea empezaron a crecer con una formidable con naturalidad, ¿no? Y vemos ahora cómo se está acusando de una cierta mediación, no solamente a José Bono, sino que hay un montón de gente que os sorprendería. Tamayo, ¿os acordáis de Tamayo? Bueno, está haciendo negocios inmobiliarios en Guinea. Así que en Guinea es la nueva Casablanca, se está concentrando todo tipo de proscritos, de gente de todo tipo de rarezas, se están concentrando allí para hacer negocios en el país que gobierna el dictador Obiang. En fin, es una cosa de estas absolutamente... Bueno, los negocios vienen de lejos, porque ya llegaron con el franquismo, ahí tenían muchos intereses empresariales, Carrero Blanco, Manuel Fraga, que precisamente viajó con Moratinos, el último viaje que hizo Fraga a Guinea, bajó con Moratinos, y yo nunca olvidaré esa imagen porque bajaba con un sombrero casi vestido de capataz, que es a lo que iba, y Moratinos también podría contar algo sobre sus últimos viajes a Guinea, precisamente con José Bono, no hay que olvidar también que son casualidades de la vida, pero fue José Bono el que autorizó la gran urbanización del Pocero en Seseñas del gobierno de Castilla-La Mancha, y que ese Pocero se fue a Guinea contratando como jefe de prensa a Urdaci para hacer allí, no me acuerdo, otros tropecientos miles de viviendas, ¿no? Pero se trata de un país con una enorme renta per cápita, quiero decir, para su entorno, pero con una terrible desigualdad social, ¿no? Entonces, realmente es una enorme oportunidad para quien, bueno, pues quiere estar allí haciendo negocios. Tiene petróleo, tiene algunas empresas españolas han hecho hospitales que son como el aeropuerto de Castellón, que nunca han abierto sus puertas. Quiero decir, está lleno de corrupción, y no hay que olvidar que la última visita de Obiang a España, que coincidió con la muerte de Adolfo Suárez en abril del año 2014, pues nadie se responsabilizó de haberle invitado. Primero desmintió la Casa Real que hubiera invitado a Obiang, el gobierno tampoco sabía cómo había venido, y resulta que teníamos aquí a un dictador que había llegado casi por generación espontánea, pero evidentemente llegó aquí y al Instituto Cervantes de España en Bruselas, ¿no? Que era una forma de presentarlo ante la sociedad europea, digamos, bien encubierto, pues porque hay numerosos intereses de élites españolas que están haciendo en silencio, porque es otro lugar del que ni se habla, grandes negocios en Guinea. Sí, como dice Leire, luego la jurisdicción universal, ni hablarla, que eso son injerencias en países extranjeros. Bueno, pues tenemos de eso, sabemos bastante, sabemos un rato. Bueno, decíamos, ayer hablamos aquí con Rafa Sánchez, artesano de canciones, que sabéis que se encuentra impulsando esa iniciativa, Zancadas contra el Machismo. Está corriendo 40 kilómetros diarios. Hoy está en la etapa 4 de Logroño a Belorado, y para denunciar, para visibilizar el maltrato contra las mujeres, la violencia machista. Y fue tan impactante la conversación, tan impactante. Hemos visto las reacciones de los oyentes del programa animando a Rafa Sánchez. Después, decía Emilio, tuvo la oportunidad de hablar con él, estaba muy emocionado porque nunca había contado lo que contó aquí en el programa, y que ilustra y explica perfectamente su iniciativa. Iba corriendo hasta casa con el corazón en la boca, pues para constatar con mi mirada que mi madre seguía bien y viva. Entonces, pues 40 años después, pues sentí que tenía que hacer esto. Rafa Sánchez, que siendo un niño corría del colegio a casa para comprobar que su madre estaba bien, porque era víctima de esta situación que ahora pretende visibilizar, pretende denunciar. Y lo contó ayer por primera vez
lo cual supuso también un ejercicio personal para él que agradecimos porque retrató tan bien el sufrimiento por el que están pasando miles de familias de esa lacra que sufren esa lacra tan apestosa, tan terrible como la de la violencia machista. Después, es verdad, intercambiamos algún mensaje, le puse un mensaje dándole las gracias y me dijo, ha sido también una forma de sacar, dice, después me quedé profundamente afectado porque, dice, me removió mucho por dentro, pero también me hizo mucho bien contarlo porque nunca lo había contado. Así que le agradecemos ese ejercicio también, que sé que fue muy valorado también por los oyentes del programa. Rafa Sánchez, que sí que lo tenéis en @fabricanciones, @fabricanciones. Podéis encontrar su cuenta de Twitter y seguir este periplo, este trayecto que está haciendo para visibilizar precisamente el maltrato y la denuncia contra el machismo. Bueno, yo creo que para él fue un gran ejercicio, pero para nosotros también. Si hay algo que impactó, yo creo, en el programa de ayer fue precisamente esas palabras, ¿no? Porque yo al menos, por ejemplo, no me las esperaba, ¿no? Entonces, retrataba así, también eso, retrata también lo que sospechamos y suponemos que tienen que pasar decenas de niños, que era profundamente impactante. Bueno, fue muy valorado por los oyentes y para él supuso un ejercicio también muy, muy intenso. Así que con eso nos vamos a marchar. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, María. Yo voy a hacer dos comentarios. Hola. Voy a hacer dos comentarios a eso. Voy a barrer un poco para mi casa. El primero, por lo que contó ya Rafa, es que la memoria le da sentido a la vida, ¿no? Porque en este caso es muy claro esa conexión. Y la segunda es que el dolor hay que expresarlo, porque como polisemia, que tiene el verbo expresar, también significa dejar de estar preso, ¿no? Y en ese sentido, cuando un ejercicio como el que hizo él ayer, seguro que hizo que le pesara mucho menos la mochila con la que estaba corriendo. Qué importante es verdad, qué importante es exteriorizar las cosas, expresar los sentimientos y algunos pasajes que tenemos escondidos y conseguir sacar los demonios que llevamos dentro y compartirlos y contarlos y puede ser a nuestros amigos, a nuestra familia, a quien sea, pero no dejarse las cosas dentro, ¿no? Qué importante es eso para también hacerle frente a los propios fantasmas, a los miedos, a los temores, a las cosas que tenemos aparcadas y muchas veces para descubrir que no estamos solos y que muchas de las cosas que creemos únicas y particulares y sufrimientos que durante años hemos dibujado como únicos, muchas veces son compartidos por decenas de personas que han pasado situaciones, si no exactamente iguales, muy parecidas, y que nos hacen ver que no estamos solos en el mundo, ¿no? Que formamos parte de un gran colectivo humano en el que muchos de estos problemas se han estado reproduciendo durante siglos, ¿no? Así que qué importante es contar las cosas, qué importante es hacer ese ejercicio y sobre todo qué satisfacción produce muchas veces después de removernos por dentro, porque es verdad que cuando uno exterioriza las cosas queda profundamente removido, ¿no? Pero qué bueno es sacar lo que llevamos dentro. Por eso es un ejercicio que uno termina haciendo delante de un psicólogo, antes hacía delante de un confesor y tiempo antes alrededor de una fogata, llevamos miles de años reuniéndonos al final del día en torno a un fuego para exteriorizar, para sacar nuestros demonios, ¿no? Y bueno, este también es un grupo de personas el que se junta en torno a la cafetera que sabe eso y que lo comparte todas las mañanas en esa gran asamblea en la que se convierte tanto el hashtag del programa como las conversaciones que se producen entre los oyentes. Así que somos todos muy conscientes de eso. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuestra vida no nos pertenece.
Del vientre a la tumba estamos unidos a otros. Del pasado y del presente. Y con cada crimen que cometemos y cada gesto amable, alumbramos nuestro futuro. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.